Buenos días, estimados escuchas. Bienvenidos a una emisión más de Anderson Talks. El día de hoy platicaremos respecto de la reforma del pasado 23 de abril, en el cual se modifican diversas leyes relacionadas con la subcontratación de personal. Para tales efectos, contamos en esta mesa con la opinión de diversos aspectos, como lo es Marco Ruiz, socio del área fiscal de Ciudad de Guadalajara, Eduardo Arismendi, socio fiscal de la Ciudad de México, Israel Hernández, director del área de BTS en Ciudad de México, Miguel Trejo, socio de precios de transferencia y moderador de esta plática, y un servidor, Alfredo Pérez, director del área de Employment. Como sabrán, esta reforma vino a modificar el tema de la subcontratación, y bueno, en ese sentido, Marco, ¿qué opinas o qué motivó esta reforma? O sea, ¿qué buscan o qué quieren o qué pretenden atacar? Gracias, Alfredo. En realidad, el tema de qué justificó, cuál es el trasfondo detrás de esta reforma, creo que obedece a la alta eh, implementación de esquemas agresivos a través de los cuales se han venido evadiendo el pago de impuestos y de cuotas obrero-patronales del IMSS y aportaciones al Infonavit y también al Fondo de Ahorro para el Retiro. Y esto en efecto, pues hubo o tiene un antecedente, un primer intento en el año 2012 donde se reguló y quedó muy claro cuál era el objetivo detrás de la subcontratación laboral. Eso no funcionó y quizás el antecedente posterior en el que podríamos pensar fue cuando se implementaron las retenciones del IVA hace 2 años con un ajuste a la ley del IVA. Y finalmente, pues después de ver que no había funcionado ninguna de las dos situaciones, tenemos que el año pasado, en noviembre, se presenta esta iniciativa y finalmente termina siendo discutida en un par de meses, entre meses de trabajo y negociaciones entre el sector empresarial, el obrero y el gobierno, para que se concluyera con la discusión, que realmente fue rápida. Creo que fue más el tiempo de análisis y de pláticas entre todos los sectores involucrados, pero pues como podemos ver ya era una reforma muy avanzada porque pues, realmente se discutió y fue cerrada en cosa de 15 días, ¿no? A partir de que se comenzó a votar en la Cámara de Diputados para su posterior paso por la Cámara de Senadores y finalmente la promulgación al día 23 de abril del año en curso. Sí, entiendo que el tema en discusión ha sido, siempre fue el reparto de utilidades, ¿no? Que obviamente entendemos de empresas que de no pagar o pagar una PTU muy baja, se venía un golpe muy interesante, ¿no? Sí, efectivamente, creo que ese era el objetivo cuando todo el mundo pensaba en tener ya fuera una prestadora de servicios interna o estar utilizando los servicios de un tercero. En efecto, el objetivo detrás de esto era buscar cómo se ajustaba la participación de las utilidades a un margen de utilidad controlado. Y por supuesto, creo que en general, si preguntáramos a muchos de los empresarios, seguramente todos opinarían que no están peleados con entregar o gratificar a través de algún bono a los trabajadores que tienen un compromiso importante con la empresa y con el negocio. Y eso es algo que ha generado esta discusión por tantos años, ¿no? El hecho de que la PTU sea entregada de manera general y que no se pueda focalizar hacia los trabajadores que son productivos, que están más comprometidos, que dan resultados, sino que es un beneficio que se entrega a todo mundo por igual. Eso sin duda es lo que ha venido justificando, por lo menos desde el actuar de la clase empresarial, el hecho de buscar mecanismos como este de tener una prestadora de servicios con un margen de utilidad controlado y que así pues ellos mantuvieran el derecho discrecional de, en su caso, otorgar algún bono o prestación adicional a los trabajadores que el empresario considera que están más comprometidos con el negocio. Y de hecho, Marco, Alfredo, si me lo permiten, la verdad es que me parece que desde un punto de vista pues, de negociación, pues los empresarios fue uno de los puntos que pusieron en la mesa y creo que también eso fue lo que aceleró una
concordancia dentro de las cámaras y que esto pudiera ser más ágil en su presentación, ¿no? Se había dicho en un principio, o a principio de año, que esta reforma se iba a volver a tomar o a iniciar la discusión una vez pasadas elecciones, pero bueno, al parecer hubo consenso en esta parte de la PTU, que siento que era el punto principal, se logra ese consenso y bueno, pues ya tenemos la reforma aquí con nosotros, ¿no? Perfecto. Eduardo, Marco, aterrizando ya esta reforma en las modificaciones a las distintas legislaciones, ¿cuáles fueron y cuáles legislaciones fueron modificadas y en qué sentidos? Fíjate, Miguel, que es una muy buena pregunta porque al parecer, o bueno, más bien la idea primordial es que se hace una modificación en la Ley Federal del Trabajo como modificación primordial, por llamarlo de alguna manera, pero derivado de esta modificación tiene consecuencias o modificaciones alternas en distintas leyes. Alrededor de 8 leyes adicionales se modifican, pero el punto primordial es que lo que lleva o lo que conlleva una modificación de este estilo es una parte laboral, una negociación como lo platicábamos ahorita hace un momento, y esta negociación nos lleva o esta modificación a que diversas leyes fiscales también tengan que modificarse. Se modifica la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, el Código Fiscal de la Federación, ley del Seguro Social, Infonavit. Entonces, creo que uno de los puntos primordiales y seguramente será analizado y tocado por los abogados es justo que una reforma laboral nos lleva a distintas reformas, ¿no? Pero la base principal es esta reforma laboral y es la que de manera colateral tenemos impacto en diversas disposiciones fiscales y sobre todo, pues sin duda con un esquema recaudador, sobre todo en aquellas figuras donde existía alguna planeación fiscal agresiva donde no se estaba enterando pues ni la retención del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y las cuotas correspondientes al Seguro Social. Entonces, me parece que esa es la parte fundamental de lo que motivó esta modificación y esas son las leyes que se ven afectadas con esta reforma fiscal, Miguel. Ok, excelente. Oye, y dentro de estas modificaciones se entiende que hay una prohibición. Esa definición de esa prohibición, ¿qué abarca? ¿Cómo está planteada esta prohibición? Sí, la prohibición va enfocada o está primordialmente a que se prohíbe a partir de la entrada de esta reforma a la subcontratación, queda prohibida y ya no se podrá prestar o dar servicios de subcontratación laboral. Y la medida o el concepto que ahora tendremos que estarnos pues acostumbrando y obviamente a utilizar y que quede implementado perfectamente bien en las compañías es a través de una contratación, pero a través de un servicio especializado. Entonces, la reforma prohíbe el concepto de subcontratación laboral, es primordialmente hacia donde se dirige esta modificación. Sí, si me permites, Eduardo, profundizar un poquito. El tema prohibición, efectivamente, no se permite la subcontratación, pero ahí es donde está lo ambiguo de la ley, porque no te permito o te prohíbo la subcontratación de todo aquel servicio que afecte o que esté ligado de manera directa con tu principal actividad, tu empresa que subcontratas. Es decir, si te dedicas a la producción de X producto, pues no puedes subcontratar a aquel que vaya a hacer los elementos propios de tu actividad. Es decir, yo me dedico a producir frijol, entonces subcontrato a la gente que me va a sembrar el frijol. Pues, ¿cómo? Si esa es tu actividad, ¿no? Lo que te permite es subcontratar servicios que sean diferentes a tu core business y que los necesitas. Es decir, oye, yo me dedico a producir frijol, pero no me dedico a transportarlo. Pues a lo mejor puedo subcontratar el servicio de logística, porque eso es parte de una actividad especializada. El más básico, yo no me dedico a la seguridad, pues puedo subcontratar la seguridad, la limpieza, toda aquella actividad que no sea parte de mi actividad principal como empresa productiva, comercializadora de servicios, lo puedo subcontratar. Más no al interno, es de ahí donde hablamos que esta reforma vino a atacar los famosos insourcing, que eran estas empresas en las cuales tenías cierta utilidad controlada y tenías a todos tus empleados, ¿no?
Oigan, esto va abierto a los tres, ¿no? Pero he escuchado en varios comités, en varios lugares, que comentan, oye, a ver, la definición de subcontratación está acotada en esta reforma, ¿no? Se entiende que la subcontratación ya está definida ahí como el poner a disposición el personal. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, me dedico, por ejemplo, a la manufactura, o la transformación, y literalmente saco toda mi producción de transformación a una entidad tercera, pero no me ponen a disposición mi personal. Esa es, digamos, la base, la definición de subcontratación como poner a disposición personal. En el supuesto donde no me pongan a disposición personal, ¿ya estaríamos fuera de todas las demás obligaciones de esta reforma? Sí, creo que es un punto muy trascendental, Miguel. En efecto, no podemos pensar en automático y quizás esa es, yo creo que es la primera reflexión que tendría que hacerse si bajo cualquier situación estás ante una prestación de servicios. En efecto, puede ser que, pues por tema conceptual o de semántica, hablemos como siguiendo el ejemplo que ponía Alfredo, hablemos de un servicio de logística. Pues realmente en un servicio de logística no es que te estén prestando a las personas, estás subcontratando a alguien que te apoya con la transportación, quizás con la carga y acomodo de los contenedores, a lo mejor ya yendo mucho más allá hasta transportarlo entre los países. Y eso no necesariamente deberíamos de verlo como tal bajo el amparo del término de servicios especializados, ¿no? En efecto, cuando hablamos de servicios no debemos de perder de vista que tenemos que tener de por medio el elemento humano. Y también ahí retomando los ejemplos, pues la seguridad, el servicio de seguridad ahí, realmente hay una persona que está haciéndose cargo de vigilar y resguardar las instalaciones, de controlar el acceso a las oficinas, a la planta industrial, o quizás hasta de estar revisando qué sale y qué entra del almacén, ¿no? Entonces, en ese caso sí hay una persona involucrada, a diferencia de la logística, y por eso es que comentaba, creo que no podemos tomar tan a la ligera el concepto servicios especializados, porque una situación es realmente vincularlo con el objetivo de la reforma, que es el evitar que se esté tercerizando el uso de la mano de obra de la persona para poder llevar a cabo las operaciones del negocio, contra, en efecto, estar haciendo uso de, como decía, algo que por cuestiones de nuestro lenguaje le llamamos servicio, pero donde realmente no se está poniendo a disposición a las personas, sino que las personas son parte esencial del negocio que lleva a cabo este proveedor de servicios de logística, lo mismo que sería las personas involucradas en el negocio. Por supuesto que el factor humano es parte del negocio, no se puede separar. Si vendemos maquinaria, no podemos separar la mano de obra que construyó la maquinaria de la maquinaria que estamos vendiendo. No podemos decir que hubo primero un servicio de manufactura y después la comercialización. Estamos hablando de que en esencia el negocio lo que hace es la fabricación de las máquinas y después la comercialización o venderlas, pero estamos hablando de un todo y no simplemente deberíamos de verlo enfocándonos conceptualmente en si algo se le puede conocer como servicio, como compraventa o como arrendamiento. Son cosas totalmente diferentes y aquí no debemos de perder de vista el objetivo de la reforma. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, me viene a la cabeza una industria que está mucho en incertidumbre, ¿no? Por un tema semántico, la construcción. La construcción, muchas veces, digamos, como está estructurado, tenemos hasta arriba al desarrollador, que en ocasiones no se dedica a la construcción y contrata la construcción por completo con un tercero. Ahí estarían esos casos, ¿no? Donde no puedes separar del producto, que es la construcción, al personal, pero en realidad no te están poniendo a disposición personal, ¿no? ¿Serían esos casos? Sí, básicamente podríamos hablar, creo que ese es el caso más concreto, ¿no, Miguel?
Y ahí obviamente pues también está esta situación de bueno, tanto el servicio como el otro término que es obras especializadas. Y realmente creo que si hay una justificación de por medio, no debería de generar ningún tipo de conflicto, ¿no? Evidentemente en todas las construcciones pues está muy separado y segregado las funciones que llevan a cabo cada una de las personas. No hay una constructora que tenga de inicio a fin la totalidad de las actividades o de las funciones requeridas para levantar una construcción cubiertas. Casi todos, o por no decir todos, realmente subcontratan alguna parte, ya sea la instalación eléctrica o la fontanería o quizás hasta dentro de la misma proveeduría puede ser que contraten a los herreros para todos los herrajes que puedan llevar las construcciones, y los mismos herreros son los que van e instalan. Pero no quiere decir que haya una prestación de servicio, ¿no? Estamos hablando de funciones muy segmentadas que vienen a participar en la cadena de la producción del evento. Entonces, sí es un tema muy importante que debemos de tener en cuenta, Miguel, y creo que es una evaluación que debería de hacerse hacia el interior de los negocios si realmente en todas las situaciones estamos hablando de una prestación de servicios o si estamos hablando simplemente de una cadena de suministro dentro de la operación que lleva a cabo el negocio. Perfecto. Marco, aprovechando, ¿cuál sería lo siguiente que tienen que hacer las compañías? ¿Cómo deben reestructurarse o qué es lo que está buscando que realicen como reestructura esta reforma? Habitualmente, Miguel, creo que y era la forma, como ya lo comentábamos, de operar de los negocios durante bastantes años ya. Es importante tener presente que todos o casi todos vamos a estar familiarizados con una estructura como esta, una prestadora de servicios para todo el grupo. Y esa prestadora de servicios era la que concentraba a todo el personal involucrado en la manufactura, en la logística, en la distribución o cualquier otra actividad que consideremos dentro del negocio. Entonces, con esta reforma, si podemos ir a la siguiente lámina, estamos hablando de una prohibición a mantener la figura del insourcing dentro del grupo para controlar a todo el personal que estaría involucrado en cada una de las funciones. No, porque, como ya lo comentaba Alfredo, conceptualmente se habla de una prohibición a los servicios que estén vinculados con la actividad preponderante o con el objeto social de las compañías. Entonces, si pensáramos en el caso de la manufactura, el objeto social seguramente incluirá que es una compañía que se dedica a la manufacturación de maquinaria especializada en, no sé, perforaciones o quizás maquinaria especializada en corte del acero o cualquier, la que queramos pensar. Y evidentemente con la compañía de insourcing estaríamos en efecto incumpliendo la norma, porque ahora la norma al prohibir que se subcontraten al personal que pueda estar vinculado con la actividad preponderante, no haría sentido que yo esté subcontratando al personal que está en la línea de factura, perdón, en la línea de producción, llevando a cabo la fabricación de la maquinaria que es mi actividad de comercio, ¿no? La fabricación de esas maquinarias. Entonces, esto es lo que prohibiría la ley, el hecho de estar subcontratando todo el personal, y esto evidentemente pues va a generar un impacto importante, ¿no? Para todas las compañías por la necesidad de incorporar a todos los empleados a cada una de las partes del proceso, con independencia de si está todo en una compañía o está en varias razones sociales. De acuerdo. Bueno, Y adicional, entendiendo que no... perdóname, adelante, Miguel, Eduardo. perdóname que interrumpa. Sí, nada más lo que quería complementar es justo que en esta parte del análisis del objeto social y esta reestructura que comenta Marco, finalmente el objeto principal, el objeto social de la entidad es la que nos va a dar la pauta para verificar si podríamos estar o no cayendo en un concepto de prestación de servicio especializado.
Y hay que tomar en cuenta sin duda lo que son pues, las actividades accesorias o complementarias que la empresa puede estar haciendo, o inclusive algún tipo de actividad accidental. Entonces, son conceptos que sin duda tendremos que hacer en parte de las empresas, tendrán que hacer parte de su análisis para poder validar y determinar si podrían o no estar cumpliendo con estas disposiciones, ¿no? Entonces, el objeto social se vuelve elemental en este análisis para definir el tipo y forma de reestructura que se esté proponiendo, que se esté realizando. De acuerdo. Eduardo, y complementando este tema de las restricciones o de los requisitos que tienen que tener estas compañías de servicios especializados, incluyendo las que son intragrupo, ¿no? Porque varios, cuando empezó esta modificar la reforma, saltaron brincando, oye, es que hay muchas empresas, son centros de servicios compartidos que en teoría caerían dentro, en ciertas circunstancias, de los supuestos de la reforma. Se planteó la posibilidad de tener estas empresas de servicios compartidos para los grupos empresariales, pero me llama la atención la definición que usan, y es una definición de la Ley de Mercado de Valores. Y esta Ley de Mercado de Valores menciona que un grupo empresarial es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Aquí me causa mucha intriga porque conocemos los grupos empresariales nacionales de empresas familiares donde los tenedores no es una persona moral, son una o varias personas físicas principalmente. Ahí consideran que se tendría que constituir esta holding para poder tener esta prestadora de servicios intragrupo, diremos, esta prestadora de servicios intragrupo en cuanto a servicios compartidos, o creen que vía las reglas de carácter general se pudiera corregir, o esperamos que se pudiera llegar a corregir. ¿Cómo lo consideran ustedes? Fíjate, Miguel, que bueno, el punto que mencionas, la verdad es que es un punto también muy importante. Como está la definición y está tomada de la Ley de Mercado de Valores, sin duda apunta a un concepto de grupo donde pues pareciera que debe de existir una tenedora de las acciones, y de ahí pues partir y colgar a todas las empresas pues que intervienen en el proceso a lo que se dedica el grupo, inclusive que pudiera tener diversos sectores de negocio, ¿no? Y una vez teniendo desde mi punto de vista, me parece que tendría que estar encaminado hacia este concepto de grupo y tener una estructura como la que señalas. Será deseable que a través de la regla las reglas pudieran identificarse o aclarar esta situación, porque si no sería el primer movimiento accionario, el primer movimiento de reestructura que se tendría que estar realizando, tener una holding con las empresas subsidiarias, y allí en este grupo de empresas contar con la empresa especializada para todo este tema de servicios compartidos, y pudiera ser inclusive esta empresa donde esté concentrado todo el personal administrativo, ¿no? El personal que lleva el control y administración de la empresa, del tema de los contadores, la gente que se dedica a facturación, cobranza, cuentas por pagar, todo ese esquema que las empresas regularmente lo tenían aislado en una empresa en particular. Pues me parece que ahora el sentido de la propia definición de grupo y este concepto de servicio compartido nos tendrá que llevar a que, si logramos este concepto de grupo y tenerlo y estructurarlo como está establecido, tener que ir a calificar a la empresa de este servicio compartido, acercarnos con las autoridades para poderla validar y poder definir y categorizar que realmente se trata de una empresa con un servicio especializado, ¿no? Creo que más enfocándolo en la parte administrativa como bien comentabas, de servicios compartidos, y que pueda dar atención pues a todas las entidades del grupo, ¿no? Concentrar en una sola entidad este servicio administrativo, y que, bueno, sea útil y capaz de poder soportar a todas las entidades pues que se tengan dentro de la organización. Ok, comentaban hace un momento el tema del tope, un tope que al final fue un elemento de negociación, ¿no? Pareciera un poco curioso que en ese momento se empezaron a destrabar las negociaciones con el sector empresarial, con las cúpulas empresariales,
Este tope creo que es bien importante respecto al impacto económico que tendrá para las empresas. No sé si Marco, Eduardo, nos pudieran ampliar un poco este tema. Sí, Miguel, como dices, pareciera que este movimiento fue lo que destrabó todas las negociaciones. Creo que pues es una apuesta que se buscó por parte de la cúpula empresarial. Quizás no fue en los mejores términos y me atrevo a decir eso porque de cualquier manera la distribución de la PTU sigue siendo para todos los empleados, ¿no? El tope solamente llega para buscar establecer hasta cuánto es el monto máximo que puede recibir un trabajador, pero fuera de eso, la realidad es que con los análisis que hemos estado haciendo de los clientes, pues nos hemos dado cuenta que hay todo tipo de efectos. Puede haber efectos donde el tope llega a beneficiar y puede haber otros donde ni lo uno ni lo otro, simplemente pues el tope existe, pero al evaluar cuánto es la PTU que se tiene que distribuir y considerar el número de empleados que tiene un negocio pensando en un esquema donde sea altamente demandante de personas el negocio, tendríamos que el tope no llega a reducir ni limitar el efecto porque al tener esa situación, la PTU de cualquier manera se va a tener que distribuir entre todos los empleados y ninguno de los empleados estaría topado. Entonces son situaciones muy distintas las que van a generar la implementación de este tope y que sí llegó a facilitar la negociación, pero sin embargo, no deberíamos de esperar que a todo mundo llegue a generarle un beneficio ni perjuicio. Es algo que se tiene que evaluar de manera individual. Y adicionalmente, Marco, también no sé si coincidas, todavía existen, pues bueno, muchas dudas, ¿no? En esta propia mecánica, como está establecida con el tope de los 3 meses o un promedio de los últimos 3 años, sin duda va a generar también, pues hay un tema de incertidumbre. Una primera duda sería, oye, en este primer año lo vamos a hacer mezclado o híbrido, una parte con las disposiciones anteriores y de abril hacia adelante con un esquema de tope de 3 veces, de 3 meses. El tema de la base, ¿no? La base queda exactamente igual como está estipulada, el 10% sobre el resultado fiscal del ejercicio inmediato anterior, pero ahora con esta condición de este tope, como comenta Marco, ¿no? Pero el tema del reparto seguirá haciéndose, la mecánica de reparto de PTU no se ve modificada, queda exactamente igual, entonces habrá que atender a los días laborados, días de incapacidad y días y sueldo que los trabajadores hayan tenido para hacer este concentrado y esta mecánica de reparto, ahora con esta limitante de los 3 meses, ¿no? Sí, así es. Y en este sentido, hicimos este pequeño como ejercicio. Está con números muy cerrados y no, obviamente, pues hasta pueden sonar un tanto fuera de la realidad o de proporción por las cantidades, pero para no complicarlo lo hicimos bajo estas bases, ¿no? Bueno, para nuestros escuchas en el podcast, también pueden ver el video podcast que está junto a la liga. Pero bueno, aquí Marco va a presentar un ejemplo. No sé si puede ser un poquito más auditivo para que nos puedan seguir los escuchas del podcast. Claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces, siguiendo el ejemplo, tenemos que la base de la PTU es de 150,000. Como ya sabemos, el reparto hay que hacerlo un 10% sobre esa base, lo cual nos arroja 15,000. Y tendríamos, para este ejemplo, estamos tomando 6 empleados. El empleado que tiene un salario mensual menor es uno de 400 y el más alto es un salario de 1,000. Entonces, al hacer la distribución bajo las reglas actuales, sin ningún tipo de tope, nos encontraríamos que considerando la mecánica de reparto, 50% de los 15,000 se reparten por el salario devengado y los otros 50% por los días trabajados. Y en el ejemplo que hicimos, terminamos con el mismo gasto. Los 15,000
que se determinaron de PTU se distribuyen proporcionalmente entre los 6 empleados en función a estos criterios que ya comentaba de sueldo devengado y de días trabajados. En el primer caso, con el de empleado con un salario mensual de 400, tenemos que su PTU actual sería de 1940. Entonces, en este caso, él creo que es de los más beneficiados. De alguna manera era el objetivo y la forma en la que se fijaron las reglas de la PTU. Por eso una parte beneficia a los que más ganan, pero el 50% restante pues beneficia a todos por igual, ¿no? Si todos trabajaron, que en este caso sí lo consideramos para efectos ejemplificativos, el 50% se distribuye entre todos por igual, entre los 6 empleados. Entonces, en el primer caso, como decía, el empleado 1, a pesar de que tiene un salario de 400, pues termina recibiendo una PTU de 1940. Comparado contra el empleado que más gana, que son 1,000 mensuales, con un efecto de 2,974 de PTU, que sí está por arriba del empleado que menos gana, pero pues como podemos ver, pues el efecto de todas formas entre ellos se va distribuyendo proporcionalmente. Y cuando digo que entre ellos me refiero a que dependiendo de cada uno de los empleados que pusimos como ejemplo, la PTU va incrementando. Y eso, por supuesto, es porque el ejemplo lo basamos, como decía, en un salario escalonado que comienza en 400 y termina en 1,000. Entonces, ese efecto del salario escalonado es lo que genera que proporcionalmente los trabajadores del ejemplo tengan más ingreso. Ahí marco nada más para complementar un poco si bien es cierto tenemos salarios escalonados, debemos de recordar que está topado el salario hasta un 20% del sindicalizado más alto. Es decir, en cuanto a PTU mecánica, no se modificó nada, siguen las mismas reglas. En el caso de empleados no sindicalizados, se topan al 20% del salario más alto del trabajador sindicalizado. Y solamente es un límite lo que se planteó y se estableció, ¿no? Entonces, nada más para que quede claro que la mecánica sigue siendo exactamente la misma, solamente ahora con un tope a repartir. Es correcto, no se modificó la mecánica, solamente el cambio es en el tope. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo y vamos enfocándonos en el primer renglón, como comentaba, el salario mensual es de 400. La PTU que actualmente recibiría sería de 1940. Si lo topamos a los 3 meses de sueldo, tenemos que los 400 mensuales por 3 meses son 1,200. Ese sería el tope por la vía de los sueldos. Y para el tope del promedio de los últimos 3 repartos, ahí tendríamos que voltear a ver los últimos 3 años, cuál fue el reparto de utilidades que recibió el trabajador. Y ese se promedia. En este caso, también tomamos una asunción donde la PTU del ejercicio del tercer año fue el 50%, la del segundo año que se toma como referencia fue del 70%, y la del tercer año pues es ya muy similar a la actual. Entonces, bajo esa idea, tenemos que el reparto promedio de los últimos 3 años que nos arrojó fue de 1,600, y ahí es donde viene la comparación. 1940, que es el reparto actual, comparado contra los 1,200, es superior los 1,900, entonces se topa a los 1,200 que son los 3 meses, y después lo comparamos eso contra el promedio de los últimos 3 repartos, que son 1,600. De nueva cuenta, los 1,600 incrementan el rango, ya que son mayores a los 1,200. Aquí la regla es, se toma el mayor de los dos entre el tope de los 3 meses de sueldo o de los 3 últimos repartos, siendo mayor en este caso el de los últimos 3 repartos, que nos da 1,600. Y entonces la PTU actual, en lugar de entregársele 1,940 al trabajador, se le estarían solamente entregando el tope de los últimos 3 repartos, que resultó mayor comparado contra los 3 meses de sueldo. Y por consecuencia ese trabajador termina recibiendo 1,616 de reparto. Entonces, el objetivo de este tope precisamente es que se pueda comparar
el tope por trabajador y que en función a eso se pueda reducir o no tanto reducir, sino más bien la forma en la que lo justificaron fue que hay un elemento aquí de discrecionalidad que se permite de alguna manera acotar para los empleadores, estableciendo este tope de los 3 meses o el reparto de los últimos 3 ejercicios por cada uno de los trabajadores. En el ejemplo que tenemos, al hacer el comparativo por todos los trabajadores, pues tenemos de todos los casos, ¿no? Tenemos el primer caso que era el que ya platicábamos, donde resulta mayor el tope de los últimos 3 repartos y ese es el que se le paga. En el caso del empleado 3, tenemos que resulta mayor el tope de los últimos 3 meses, de los 3 meses de sueldo y ese es el que se paga, el tope de los 3 meses de sueldos. Y si vamos al último empleado, pues tenemos que es mayor los 3 meses de sueldo comparados con el reparto y por consecuencia únicamente se reparte hasta el monto que le corresponde con la fórmula tradicional del reparto de la participación en las utilidades. El esquema está hecho para limitar el reparto, no para entregar más, que creo que también es una problemática o más bien confusión que se ha generado en primera instancia al leer o escuchar que ahora la PTU van a ser 3 meses de sueldo o el promedio de los 3 últimos años. Y esto, a mi parecer, fue generado hasta incluso por la misma exposición por parte de la Secretaría del Trabajo, porque se mencionó mucho y fueron muy reiterativos en que este nuevo esquema iba a beneficiar a los trabajadores porque se iba a incrementar el reparto que les iba a corresponder. Pero creo que lo que están dejando fuera es que se va a incrementar si pensamos en los trabajadores que actualmente trabajan para una prestadora de servicios con un margen de utilidad mínimo. Por supuesto que al momento en el que sean absorbidos por la compañía que tiene un margen de utilidad mucho más alto que la prestadora de servicios, se va a incrementar el reparto, pero no es consecuencia del cambio en las reglas de la PTU, realmente es consecuencia del cambio general y sistemático que se está haciendo en el manejo de la subcontratación laboral. Al emplear todas las empresas directamente a los empleados, por supuesto que el margen de utilidad no va a seguir siendo el mismo que el de las prestadoras de servicio y por consecuencia pues habrá un incremento en el pago que se le haga a los trabajadores. Pero reitero, no es consecuencia de los ajustes en estas reglas. Oye, Israel, continuando con el resto de las reglas, veo mucho cumplimiento, ¿no? Creo que solo temas de cumplimiento como PLD pueden ser tan complejos como lo que ahora están solicitando para este tema exclusivo de la subcontratación. No sé si tienes un compendio que nos puedas explicar cuáles son las principales obligaciones en temas de cumplimiento que ahora tendrán que realizar las compañías. Sí, claro. Mira, aquí, digo, realmente de lo que se va a tener que estar dando cumplimiento es en tema de la Ley Federal del Trabajo, Seguridad Social, Infonavit, para ICR e IVA. Entonces, sí coincido que ahorita nuestros amigos deben estarse preguntando si deben estar dando cumplimiento con algún tipo de obligación. Y bueno, en lo que se refiere a la Ley Federal de Trabajo, en el mismo decreto se menciona que las personas físicas y morales que presten los servicios de subcontratación deberán de obtener un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y quienes obtengan este registro quedarán inscritas a un padrón que debe de ser público y estará disponible en Internet. Este trámite se debe estar realizando dentro de los 90 días naturales contados a partir de que la Secretaría de Trabajo publique las reglas de cómo se estará dando este registro. Y otro punto importante que se debe de estar considerando es de que este registro se va a tener que renovar cada 3 años y para estos efectos las empresas tendrán que acreditar
que se encuentran al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Ahora, también en el decreto se menciona sobre el aviso de sustitución patronal. Aquí en el decreto se emitió una regla general donde se menciona que para que surta efectos deben transmitirse los bienes objeto de la empresa o el establecimiento al padrón sustituto. Es decir, las empresas deberán de transmitir los bienes que se utilizaban para prestar los servicios o con lo que ejecutaban las obras especializadas. Sin embargo, hay una excepción que se menciona en el artículo 4 transitorio, donde si el contratista realiza la transferencia de los trabajadores a la persona beneficiaria durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, no tendrán la obligación de transmitir los bienes objeto de la empresa o del establecimiento. Entonces, aquí resumiendo un poco lo que se menciona en la Ley Federal del Trabajo, digo, las empresas que presten servicios de subcontratación laboral pues deberán de realizar este registro de inscripción ante la Secretaría de Trabajo. Y además, en lo que se refiere al aviso de sustitución patronal, para que este surte efectos, pues deberán de transmitir los bienes o el establecimiento donde prestaban los servicios. Lógicamente, a excepción de lo que se menciona en el artículo 4 transitorio. Ahora, referente a la Ley de Seguridad Social y del Infonavit, aquí se menciona que las empresas que presten servicios de subcontratación laboral o ejecución de obra especializada deberán de proporcionar información referente a los contratos que celebren en el cuatrimestre, y esto se deberá de hacer los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. La información que deben de estar proporcionando es relacionada con los contratantes y con el contrato. En lo que se refiere a los contratantes, te va a solicitar que proporciones el nombre o razón social, el RFC, el domicilio en caso de que éste sea distinto al fiscal, un correo electrónico y un teléfono de contacto. En cuanto al contrato, te va a solicitar que proporciones el objeto del contrato, el periodo de vigencia, una relación de los trabajadores que te estén prestando servicio, y aquí se va a tener que indicar el nombre, CURP y el salario base de cotización. En adición, debes de proporcionar el nombre y el RFC del beneficiario de los servicios, y además se tendrá que proporcionar una copia del registro que emita la Secretaría de Trabajo. Y esto pues, se va a tener que hacer con cada uno de los contratos que se tengan en el cuatrimestre. Ahora, también aquí en la misma Ley de Seguridad Social y del Infonavit se menciona sobre el mismo aviso de sustitución patronal, y aquí en el artículo 7º transitorio te menciona que dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada de vigor la reforma, se considerará para la sustitución patronal la migración de los trabajadores de la empresa que operaban bajo este régimen. Entonces, siempre y cuando el padrón sustituto tenga que reconocer los derechos laborales de antigüedad y riesgo de trabajo de los trabajadores ante las correspondientes instancias legales. En adición, te menciona que los patrones sustitutos podrán conservar la prima de riesgo de trabajo con la que venía cotizando la empresa que tenía los trabajadores, y en caso de que esta empresa no esté clasificada correctamente en su clase de la actividad que realiza, aquí la compañía que esté absorbiendo los trabajadores tendría que estar cotizando sobre la prima media de acuerdo a la clase de riesgo que esté realizando de acuerdo a su actividad. Ahora, ¿qué sucede con las empresas que están absorbiendo trabajadores de varias empresas? Bueno, aquí en el mismo decreto te menciona que se debe de determinar una prima de riesgo de trabajo ponderado, y te menciona que esta prima de riesgo ponderado estará vigente hasta el mes de febrero del siguiente año. Es decir, si ahorita se determina esta prima de riesgo de trabajo ponderado, para el ejercicio 2022 estarás determinando tu prima de riesgo de trabajo de acuerdo a las reglas que se conocen y como tradicionalmente se ha venido determinando. Entonces,
igual forma, resumiendo lo que se menciona de la Ley de Seguridad Social y del Infonavit, pues se deben de estar proporcionando los contratos que se celebren de manera cuatrimestral. En cuanto a lo que es el aviso de sustitución patronal, se deberán de reconocer los derechos laborales de los trabajadores y los patrones sustitutos deberán de determinar sus primas de riesgo de trabajo o podrán utilizar la que venga de la empresa que estén absorbiendo los empleados o determinar una prima de riesgo ponderado. Y por último, no menos importante, lo que se refiere a la ley del ICR y la ley del IVA, aquí te hace mención que el contratante debe de verificar que el contratista cuente con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y además que se tenga que obtener del contratista los CFDIs de pagos de salarios de los trabajadores que estén prestando el servicio, además del pago de lo que son las cuotas obrero-patronales del Seguro Social y de las aportaciones del IMSS. Entonces, resumiendo, también el contratante pues, deberá obtener toda esta información del contratista para efectos de poder encontrarse en cumplimiento con la ley del ICR y del IVA y poder realizar la deducción, además del acreditamiento del IVA de los CFDI referentes al servicio de subcontratación laboral. Pues bastante extenso, Israel. Bastante. Sí, creo que o las empresas tendrán que buscar tener este famoso oficial de cumplimiento o tener a gente especializada en la materia, ¿no? Vía a lo mejor la contratación de este proceso, de terciarizar este proceso de cumplimiento con los servicios tipo BPS, ¿no? Sí. Creo que las compañías tienen que prestar especial atención. Creo que cuando agregas el concepto ya de defraudación fiscal en materia de ISR, creo que eso es suficiente para que las compañías tengan que poner como algo importante dentro de sus agendas de toma de decisión en el corto plazo, la definición de cómo van a atender estos procesos de cumplimiento, ¿no? Y bueno, continuando y más bien cerrando, ¿qué sugieren ustedes? ¿Cuál sería exactamente esto? Lo que tienen que hacer a continuación las empresas, los consejos de las empresas, ¿cuáles son los pasos que deben seguir para ejecutar y para planear esta toma de decisiones? Pues mira, yo creo que las empresas deben de revisar efectivamente todo lo que se ha mencionado hasta este momento, todo lo que es la parte de la estructura de las empresas para efectos de encontrar cuál es la mejor que deben estar aplicando de acuerdo al decreto. Adicional, pues es todo este tema de la PTU que ya se ha platicado bastante. Y en este tema de lo que es el cumplimiento de las nuevas obligaciones, por supuesto, lo deben de hacer todas las empresas y con esto pues van a evitar cualquier tipo de multa que se pueda estar dando y a lo mejor en el caso de las empresas que estén recibiendo este tipo de servicios, pues el evitar el que la autoridad te diga que no puedes deducir o acreditar los FDIs por este tipo de servicios, ¿no? Y con esto pues, vas a evitar un impacto económico importante para las empresas. Eduardo, hecho, complementa. Sí. Adelante, Eduardo. Sí, adelante. Sí, perdóname, Miguel, sí, complementando, de hecho me parece también que habrá que tomar muy en cuenta y que ojalá que sea aclarado a través de las reglas que estén por publicarse, porque vamos a encontrarnos diferentes factores que hay que contemplar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la retención del IVA. Vienen todos estos efectos de la actual retención que se está realizando a las empresas de subcontratación. ¿Qué va a pasar cuando esté ya vigente la parte fiscal en el mes de agosto? Aquellas cuentas por cobrar que hayan quedado pendientes en el momento del pago con una nueva disposición, me parece que va a haber ahí un efecto de transición que tendrá que ser aclarado
pues para evitar alguna problemática, como comentaba ahorita Israel, ¿no? Caer en un efecto de no deducibilidad o inclusive, y como consecuencia, un tema de no acreditamiento del impuesto al valor agregado. También tomar en cuenta todas aquellas modificaciones, reestructuraciones y traslados de empleados, porque va a ser probable que los ejecutivos o algunos ejecutivos dentro de las organizaciones pues van a quedar como dentro de las cabezas de las empresas, de los grupos, ¿no? Entonces es un tema, me parece también muy importante a tomar en cuenta, que cómo va a ser el diseño o la reestructuración también a nivel de empleados y justo en la parte ejecutiva de los trabajadores, sobre todo enfocándolo en la parte de dirección, ¿no? Teníamos varias empresas que se dedicaban a la prestación del servicio, al momento ahora de juntarlas, crear a lo mejor un servicio compartido, pues vamos a tener, no sé, puedo poner el ejemplo, 2 directores, 3 gerentes de manufactura, 2 gerentes de administración, entonces, o 2 directivos. Entonces, este tipo también es una problemática que vamos a estar enfrentando al momento de hacer estas reestructuraciones. Otro punto es el que podamos estar teniendo 2 o más sindicatos dentro de una misma empresa al momento de hacer estas agrupaciones, ¿no? Y uno que también va a ser muy importante poder analizarlo con estos, pues, poco tiempo que nos queda, es al momento de juntar a los empleados en una misma entidad y que pudieran estar teniendo prestaciones distintas, este análisis se volverá primordial, el poder verificar, pues de entrada, el cumplimiento de la disposición y enfocado o viéndolo hacia la perspectiva de la generalidad de la prestación de los servicios. Entonces, de la prestación de los servicios y, perdóneme, del tema de la prestación de todos los conceptos de remuneración, ¿no? Que sean generales. Puede ser que en el ejemplo algunos de los empleados en una de las entidades traían fondo de ahorro y en otras de las entidades no tenían este concepto de fondo de ahorro. Al momento de unirlos, estos costos que podremos estar incurriendo, pues sin duda se vuelve importante, ¿no? Y en caso de no llegar a una homologación de este tema de prestaciones, bueno, pues estar atentos a la posible no deducibilidad por no cumplir con el requisito de generalidad sobre la prestación. Sin duda son de estos temas, Miguel, me parece que habrá que estar muy, muy pendientes porque son pues con consecuencias adicionales que, derivado de una reforma laboral, tendremos que estar cuidando en la parte administrativa de cumplimiento y, bueno, pues por supuesto la parte fiscal, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Creo que es bastante completo estas sugerencias, estos pasos a seguir para las empresas, para la toma de decisiones en estas empresas que se ven afectadas por estos cambios en esta reforma. Pues muchas gracias por acompañarnos, Eduardo, Marco, Alfredo, Israel. Les agradecemos mucho el compartirnos su experiencia, su conocimiento y los estudios que han hecho sobre esta reforma. Y a los que nos acompañan en el podcast o en el video podcast, los invitamos a que sigan nos sigan en Spotify o nos sigan vía la página web, donde vamos a estar publicando estos video podcasts, o en el podcast en Spotify. Pues les agradecemos que nos acompañan el día de hoy. Se despide un servidor, Miguel Trejo, y estamos al orden.